Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque en tu gran amor y misericordia tú nos tienes todavía aquí, esta noche, con vida, con salud, con la capacidad de pensar, de razonar, de entender, de comunicarnos, etcétera. Señor, eres tan bueno. Te pedimos que tu bondad nos cambie, nos ayude a ver exactamente quién eres y que te confiemos más y más cada día. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos esta noche, nos ayude a ver la luz que tú quieres que veamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzamos el repaso de los versículos de memoria con Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Muy bien. El que le sigue es de Juan también, Juan 5:30, y es Cristo quien habla y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Luego vamos a Romanos 5:20. Habla de la ley, del pecado y de la gracia. Y la ley entró para que el pecado abundase, o sea, para que el conocimiento, para que nos diéramos cuenta de lo pecaminosos que somos. La ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso, si ya la veo que me está copiando. Gloria a Dios. El que le sigue es de Filipenses 2:5-8 y habla del pensar, la manera en que Cristo procesa las cosas y cómo las procesó en su estado como humano, para que nosotros también querramos que Él implante esa manera de pensar en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en esa condición como hombre que hizo, siguió todavía bajando más, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien, muy bien. Completamente lo opuesto al pensar y al sentir del enemigo, ¿verdad? Lucifer comenzó a pensar en subir y remontar. Dios, siendo Dios lo más alto, lo más máximo del universo, buscó bajarse para poder llegar hasta donde estábamos nosotros, que necesitábamos rescate. El que le sigue es de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como hemos dicho muchas veces, vuelvo a repetir, la paga, lo único que nosotros tenemos que nos hemos ganado es la muerte. Eso lo tenemos fijo. Pero el regalo, el don de Dios es la vida eterna. ¿Podemos pagar por la vida eterna? No, porque la vida eterna es un regalo. Pues los regalos no se pagan. Si se paga por un regalo, deja de ser regalo. No, la vida eterna es un regalo de Dios. Por lo tanto, no podemos pagar ni por adelantado, ni después de haberla recibido tampoco. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Jeremías 29:11. Luego del capítulo 7, escogimos Gálatas 5:6, que nos muestra la relación bíblica entre la fe y las obras. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a repetirlo otra vez. Gálatas 5:6.
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Muy bien. La definición de fe que aprendimos juntamente con este versículo en el capítulo 7 está en la página 97 de su capítulo 7 y dice que la fe es esperar, ¿qué cosa? Que la palabra de Dios hará lo que dice y depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. Eso es lo que es fe. Luego entonces en el último capítulo que estudiamos fue el capítulo 8, que se titulaba ¿Por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas? La parte primera. Y de allí escogimos Éxodo 25:8. No está en el capítulo mismo, pero está en la Biblia. Y dice, y hacerme han un santuario. Y yo habitaré entre ellos. Repitámoslo otra vez. Éxodo 25:8. Y hacerme han un santuario. Y yo habitaré entre ellos. Ese deseo, esa pasión de Dios por estar con nosotros, por tenernos con Él, allí se expresa en la instrucción de que hicieran un santuario para que Él habitara entre ellos. Entonces hoy estamos comenzando el capítulo 9. Espero que todos lo hayan recibido y que hayan podido imprimirlo también para que así puedan seguir de cerca la lectura y el estudio y usando por lo menos 2 medios o 3 de comunicación. Lo estamos oyendo, lo estamos leyendo, lo estamos mirando. Entonces así el Señor puede ayudarnos también a fijarlo mejor en nuestras mentes. Entonces, capítulo 9. ¿Por qué fue dado el servicio del santuario a los israelitas? Vamos a seguir hablando del santuario. De hecho, aproximadamente a la mitad del capítulo 9 vamos a tomar una vuelta y vamos a estudiar el santuario, sus partes, sus muebles, sus materiales, los colores y la representación, los símbolos que eso representaba en cada uno de ellos. Entonces, sin embargo, esta noche, para que no se vayan a sentir mal, les quiero decir que hay un versículo de memoria nuevo en cuanto al santuario y viene de Salmo 68:24. Entonces, búsquenlo en sus Biblias. Salmo 68:24. Les doy un momento para que lo encuentren y entonces comenzamos a leerlo. Salmo 68:24. Y dice, ¿vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. ¿Vieron tus caminos, oh Dios? Los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. Entonces, precisamente ahí está encerrada una verdad muy grande, que todo lo que deseemos aprender en cuanto a Dios, en cuanto al plan de salvación, de redención, el perdón, la justificación, la santificación, la perfección de nuestro carácter, todo eso está allí como en una caja de ilustración en la arena. Por eso este salmo encierra muy bien esa verdad. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. Y esa fue precisamente una de las razones mayores por las cuales Dios le dio el servicio del santuario a los israelitas. No solamente para ellos, se los dio a ellos para que nosotros también pudiéramos entender y comprender mejor esas verdades que Él tiene para nosotros en cuanto a tantas cosas que de otra manera o son un poco etéreas si no las podemos entender, o simplemente igual que niños, aprendemos mejor cuando vemos las cosas en vivo, en ilustración. No ha cambiado, nuestra mente sigue siendo de la misma forma.
Por eso Jesús usó tanto las parábolas, porque cuando hay una historia, usted puede seguir el hilo de las cosas, eso le ayuda también a recordar la verdad que él estaba enseñando. Así que esto es una historia en acción, el santuario que se les fue dado. Repitamos una vez más, Salmo 68, 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. ¿Okay? Creo que está bastante fácil de recordar. Hay repetición, etcétera. Así que, y sabiendo qué es lo que significa, también nos ayuda a recordarlo mejor. Repitámoslo una vez más, porque veo que alguien se acaba de unir. Salmo 68, 24 es el nuevo versículo de memoria. Salmo 68, 24. Está en el chat, ya Janet lo puso allí, si lo quieren leer de allá. Dice, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde? En el santuario. Allí se ven los caminos de Dios, la manera en que hace las cosas y la forma en que Él quiere que las aprendamos, que las entendamos. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Entonces, estamos comenzando el capítulo 9. Como había dicho antes, espero que lo hayan podido imprimir. Estamos en la página 118, o sea, la primera página del capítulo, y vamos a comenzar a leer allí, y dice, este estudio es la continuación del estudio anterior, sí, porque el estudio anterior era la parte 1, esta es la parte 2. En Hebreos 4, 1 al 2, encontramos un resumen muy breve de lo que estudiamos. Y dice así, temamos pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no alcanzarlo, no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Hermanos, aprendamos de los errores de los demás. No esperemos a que nos toque a nosotros por los golpes de la vida, por fin aprender lo que hubiéramos podido aprender desde mucho tiempo atrás y sin tanto dolor. Al leer aquí lo que la palabra de Dios nos dice, enseguida tomemos nota. ¿Por qué no les sirvió con todo lo que Dios hizo y lo que está todavía allí para que nosotros aprendamos? Si ellos hubieran mezclado todo eso con fe. ¿Y qué es lo que es la fe? Repetimos esta noche la definición, ¿verdad? La fe es esperar que la palabra de Dios haga lo que dijo que iba a hacer y depender de que esa palabra misma hará lo que dijo que iba a hacer. Entonces, si mezclamos con fe las cosas que vemos de Dios, lo que Dios nos muestra en el santuario, por ejemplo, que es de lo cual estamos hablando ahora, entonces mezclemos eso con fe. Esperemos, cuando lo veamos y entendamos, esperemos que eso se cumpla y dependamos de que eso va a ser así, porque ¿quién lo dijo? Lo dijo Dios y su palabra lleva en sí misma el poder de traer a la existencia lo que ha nombrado, lo que ha dicho. Sigo leyendo. Leamos nuevamente el cántico que los israelitas cantaron después de cruzar el Mar Rojo. Pudimos ver en el estudio anterior que al conectar verso con verso, a los israelitas les fue presentado un hermoso privilegio en aquel tiempo. Vayamos a Éxodo 15, 13 al 18 y meditemos cuidadosamente. Éxodo 15, 13 al 18. Está allí en el capítulo. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo, al cual salvaste. Lo llevaste con tu fortaleza a la habitación de tu santuario. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de los moradores de Filistea. Entonces los príncipes de Edom se turbarán. Temor sobrecogerá a los valientes de Moab. Se abatirán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto
a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Ahora pongamos atención en lo que dicen aquí estas últimas 4 líneas. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar que tú has preparado para tu morada, oh Jehová, en el santuario del Señor que tus manos han establecido, Jehová. Perdón, que tus manos han establecido, Jehová, reinará eternamente y para siempre. Entonces, aquí está hablando no del santuario que ellos iban a construir cuando ya llegaran al desierto y Dios les mostrara las instrucciones, etcétera. No, está hablando aquí de que la intención de Dios era llevarlos directamente al santuario del Señor, al santuario que las manos de Dios habían construido, habían establecido. Sigo leyendo, allí en la página 118 dice, los versículos 17 y 18 denotan para nosotros muy poderosamente el privilegio y la oportunidad para Israel. La promesa de Dios para Abraham fue que en la 4ª generación él heredaría una morada eterna. Dios había prometido que la cumpliría en esa generación. A través de las obras de manifestación que Dios hizo en Egipto, su nombre fue proclamado alrededor de todo el mundo. Recordamos cómo Cristo dijo al final del libro de Mateo, dice que vayan y esparzan el evangelio por todo el mundo, que lo prediquen. Dice, este evangelio del reino será predicado a todo el mundo y entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. Aquí está, con las grandes maravillas y todo lo que ocurrió en Egipto cuando Dios vino a sacar al pueblo de Israel de allá. Eso lo supo toda nación que existía en ese tiempo. Quiere decir que el evangelio llegó a todas partes del mundo. Cristo hubiera podido venir, hubiera podido terminar con el pecado y con todo el resto en ese momento. Y ese era el plan. Sigo leyendo. A través de las obras de manifestación que Dios hizo en Egipto, su nombre fue proclamado alrededor de todo el mundo, y al salir los israelitas de Egipto, la intención de Dios era cumplir ese canto, que ese mismo pueblo que estaba pasando a través de las aguas del Mar Rojo fueran plantados en el monte de su heredad. Tal como vimos en el capítulo anterior, a Abraham le fue dada la promesa y a su simiente. ¿Y su simiente era quién? Cristo. Bueno, vamos a repasar eso también otra vez en Gálatas 3:16. En el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, Gálatas 3:16. Después de Romanos y de Hechos y de Primera y Segunda de Corintios, vemos a Gálatas. Gálatas 3:16. Y dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, en plural, ¿no? Como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Y luego dice, ¿la cual es quién? La cual es Cristo. Así que esa promesa se le ha dado a Abraham para él y su simiente es Cristo. Sigo leyendo ahora en el capítulo. La herencia de Cristo es la tierra hecha nueva. Cuando los israelitas salieron de Egipto, deberían haber cruzado ese mar hacia el nuevo mundo. Y como nos dice en Apocalipsis 21, 2-3, la ciudad celestial, el lugar donde Dios mora, descenderá y habitará en esta tierra para siempre. Así se dijo de los israelitas que si ellos hubieran recibido esta promesa, ellos hubieran servido a Dios en el lugar que tú has preparado para tu morada, oh Jehová, en el santuario del Señor que tus manos han establecido. En nuestro último estudio vimos también el paralelo que hay entre las experiencias de ellos
y nuestra experiencia de hoy. Vimos cómo los israelitas fueron probados en la cuestión del sábado. ¿Recuerdan que estudiamos del capítulo 16? Dios les dijo, quiero probarlos, quiero probar si van a andar en todos mis mandamientos, mis mandatos. Y entonces les dio el maná con instrucciones. Salen a recoger el maná todos los días por la mañana, de domingo a viernes. Y recogen de domingo a jueves, recogen una porción por cada persona que viven en su tienda. No lo dejen durante la noche, porque se va a dañar, se va a llenar de gusanos. El viernes recojan 2 porciones y guarden la porción que no terminan ese día, la dejan durante la noche para el sábado, porque el sábado no va a caer. Muchos guardaron la del domingo al jueves porque les daría pereza o qué sé yo, pensaron, a Dios se le olvida, qué sé yo qué pensaron, pero lo cierto es que decidieron no ir. ¿Y qué pasó con la que dejaron durante la noche? Se pudrió, efectivamente. Se llenó de gusanos. Otro grupo, pecadores igual, desobedientes, incrédulos, por no creer lo que Dios había dicho, ¿qué hicieron? No recogieron el viernes suficiente y salieron a buscar el sábado. ¿Y qué pasó? Pasaron el día con hambre porque no hubo. Entonces, esa prueba que él había hecho era una prueba del sábado. Vimos que los israelitas fueron probados en la cuestión del sábado, y si ellos hubieran permitido que Dios lo hiciera en ellos, entonces él hubiera sabido que ellos estaban listos para poder poseer una morada santa y eterna. Pero, como vimos, ellos no pudieron entrar por causa, perdí el lugar aquí, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. ¿Qué es incredulidad? Es falta de fe, falta de fe. Entonces quiere decir que no esperaron que la palabra de Dios hiciera lo que había dicho que iba a hacer y no dependieron de que la palabra de Dios hiciera lo que había dicho que iba a hacer por sí misma. Entonces, por esa incredulidad no entraron. Sigo leyendo. Cuando llegaron al monte Sinaí, Dios buscó renovar su pacto con ellos. El mismo pacto que había hecho con Abraham, que él mismo obraría en él, caminaría con él y le supliría su propia justicia. Pero los israelitas, en vez de agradecerle a Dios por su promesa y permitirle que cumpliera todo esto, lo que les había prometido, ¿qué fue lo que contestaron? Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Grave error. Nosotros lo haremos. Eso fue lo que dijeron. Ahora pasemos a Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Está en el capítulo. Mateo 7, 21 al 23. ¿Dónde estaba su error? Todas estas cosas están escritas para nuestra admonición. Y hoy deseamos ser amonestados. Así que leamos cuidadosamente. Mateo 7, 21 a 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Pero ellos hicieron obras maravillosas. En su nombre hicieron esto, en su nombre hicieron aquello, todas esas obras tan maravillosas. Sin embargo, ahora les dice, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cuál fue el problema? El problema fue nosotros. Nosotros lo hicimos, nosotros lo haremos. Ese fue el problema. Y amigos queridos, ese es el problema y será el problema si seguimos haciendo andando por las mismas pisadas.
Si seguimos haciendo lo que ellos hicieron, vamos a seguir aquí vagando en la tierra. Dando vueltas, contando los años, diciendo que estamos muy cerca de la venida de Cristo, pero nunca permitimos que Dios nos prepare para la venida de Cristo. Inclusive, pongamos cuidado a lo que siempre decimos y pongan cuidado cuando oren. Yo también hago lo mismo, porque muy fácilmente en la oración decimos, Señor, ayúdanos a prepararnos para tu venida. No, nosotros no podemos prepararnos. Deberíamos también decir, Señor, ayúdanos para que nos entreguemos a ti de tal manera que nos puedas preparar para tu venida. Porque si nosotros pensamos que nos vamos a preparar a nosotros mismos, estamos haciendo lo mismo. En tu nombre nos preparamos. No, nosotros no podemos. En tu nombre te permitimos que nos prepares. Eso sí, esa es la forma. Esa es la fórmula de Dios también. Dios había estado tratando de enseñar a los israelitas lo mismo que le enseñó a Abraham. Un día vino a Abraham y le dijo, vas a tener un hijo. Pero ¿cómo podrían ellos tener un hijo cuando su esposa era estéril y ya estaban muy viejos? Más encima. ¿Cómo podrían ellos tener, estoy pasando a la página 120, cómo podían tener ellos un hijo alguna vez? Nunca podrían hacerlo. ¿Cómo podría cumplirse la palabra de Dios? Tenemos que hacer algo, fue lo que pensaron. Y Sara le dio su criada a su marido. La sierva dio a luz a un hijo, pero esta situación no trajo alegría al hogar. En su lugar trajo amargura y celos. Continuemos meditando en lo que sucedió. Después se apareció Dios a Abraham y le dijo otra vez, tendrás un hijo. Mas la respuesta de Abraham esta vez para Dios fue, acabo de tener ya uno. Él pensó que como ya habían tenido un hijo, no había sido por la forma en que Dios lo quería hacer, pero como ya tenía uno, ya no necesitaba más. Ya yo acabo de tener uno. Pero la respuesta, más a ese hijo Dios no lo consideraba como el hijo de Abraham. Estamos hablando de Ismael aquí. Dios nunca consideró a Ismael como el hijo de la promesa, porque no era el hijo de la promesa. Fue el hijo de las acciones y de las obras que tanto Abraham como Sara buscaron para tratar de hacer lo que solamente Dios podía hacer. Y no fue solamente eso. Trataron de hacer lo que Dios quería hacer en Sara, pero ellos trataron de buscarlo en una sierva, en una criada. El hijo de esa sierva siempre iba a ser un esclavo. No podía ser un libre, porque no fue hijo de la que era libre. Sigo leyendo, mas a ese hijo Dios no lo consideraba como el hijo de Abraham. Cuando Abraham se le pidió que sacrificara a Isaac, Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Nuevamente le repite, porque ese hijo otro, ese es tu hijo que tú te las arreglaste solo para traerlo al mundo, pero ese no es el hijo de la promesa. Toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas. Aquel hijo que fue producido con sus propias fuerzas fue desaprobado por Dios. Abraham pensó que tenía que hacer algo para que la promesa de Dios se cumpliera. Pensó que sus obras eran necesarias para cumplir lo que Dios había prometido. De la misma manera pasó con los israelitas y también con aquel grupo que se describe en Mateo 7, 21 a 23, el cual acabamos de leer. Porque ellos dicen, Señor, hemos hecho muchas cosas maravillosas, hemos obedecido todo lo que mandaste, hemos hecho todo lo bueno. Mas Dios hubiera obrado en ellos si tan solo ellos se lo hubiesen permitido. En el monte Sinaí, tan pronto como los israelitas hicieron esas promesas, la ley entró. Fue añadida por causa de la transgresión al decir que por ellos mismos se harían santos. Ellos fallaron. Y nuevamente quiero explicar lo de esa palabra donde dice que la ley fue añadida. Porque muchas personas entonces piensan que eso quiere decir que antes no estaba.
y ahora la añadieron. Como quien está haciendo una receta de pan y dice, añada la harina, añada la sal, se le está añadiendo. Pero aquí cuando dice que fue añadida, no fue que antes no existía. No es que esta era la primera vez que se sabía en cuanto al carácter de Dios, porque eso es lo que la ley es, ¿verdad? Es el transcrito de su carácter. Cuando dice allí añadida, quiere decir que es por la primera vez que se hace de esta forma. Antes se había dado, simplemente se pasaba de padre a hijo, los padres le enseñaban a los hijos y esos hijos le enseñaban a sus hijos y así iba pasando la información. Pero esta vez Dios la dio en voz alta y bien alta, resonante desde el monte Sinaí, y la dio por escrito. Por eso se dice que fue añadida, pero fue añadida en esa forma, no añadida por primera vez. Sigo leyendo. En nuestro estudio anterior vimos cuál es nuestro trabajo y que nuestro trabajo es trabajar para cesar de nuestras propias obras. Israel falló en comprender esta lección. Dios los había conducido a través de variadas experiencias en sus andanzas en el desierto para mostrarles su incapacidad de poder liberarse del pecado por ellos mismos. Los condujo a ese camino estrecho del Mar Rojo y los encerró en un callejón sin salida. Detrás de ellos venían sus enemigos, Faraón y sus tropas. Delante de ellos estaba el Mar Rojo. No podían hacer nada para liberarse. Nada. Dios los liberó. Él abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron. Después llegaron a las aguas de Mara. Ellos estaban muy sedientos, pero las aguas eran amargas. Dios las hizo dulces. Al continuar en su viaje, se quedaron sin comida. Dios les mandó pan del cielo. Cuando se quedaron sin agua otra vez en el desierto, de una roca seca y fuerte en medio del desierto, Dios hizo brotar el agua de vida. No podían hacer nada por sí mismos para proveerse de las necesidades cotidianas de la vida. Dios estaba tratando de enseñarles que tampoco podían proveerse por sí mismos lo necesario para la otra vida, la vida eterna. Si no podían ni siquiera hacer por ellos mismos lo que necesitaban para la vida aquí, de ahora mismo, ¿qué iban a poder o qué vamos a poder nosotros proporcionarnos lo que necesitamos para la vida eterna? No. Si Dios no nos diera la comida, si Dios no nos diera el vestido, el agua que necesitamos, la vivienda, o es que estamos pensando que nosotros somos los que hemos provisto eso. Porque pensamos, bueno, el que fue a trabajar fui yo, y a mí me tocó fajarme allí con esto y levantarme temprano, y irme en la lluvia, en la nieve, en esto y el otro, así que fui yo. No. Pensémoslo bien, si no tuviéramos vida, ¿de qué nos valdría? De nada, porque no nos podemos ni levantar, mucho menos salir en la nieve o en cualquier otra cosa. Así que no pensemos nunca que las cosas que logramos hacer, porque Dios las hace en nosotros, no tomemos el crédito por ellas, porque no fuimos nosotros. Dios les estaba enseñando que si ellos no podían proveerse para las cosas de la vida cotidiana, mucho menos podían proveerse las de la vida eterna. Sigo leyendo. Él quería llevarlos al monte de su heredad, en el lugar de su santuario. Pero Él es fuego consumidor. Allí está el secreto, allí está la razón por la cual Él necesita prepararnos. Ellos necesitaban ser aptos o preparados. Necesitaban la justicia de Dios para poder morar donde mora la justicia. Porque si nosotros, esto lo añado yo ahora, si nosotros nos presentáramos así como estamos delante de la presencia de Dios, como pecadores seríamos enseguida desaparecidos, destruidos completamente. Dios no quiere que su santidad, su perfección nos destruya, como la luz destruye la oscuridad cuando prendemos la luz en un lugar oscuro.
Él quiere y sabe que de la única manera que nosotros podremos subsistir en su presencia es que Él nos haga perfectos para que cuando estemos frente a Él, de pie delante de Él, podamos sobrevivir. Sigo leyendo. Los israelitas necesitaban ser una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto viene de Efesios 5:27. ¿Podían ellos, por sí mismos, proveerse de eso? Ya sabemos que la respuesta es no, porque ni ellos podían ni nosotros podemos. Bueno, ellos pensaron que sí. Sí, todo lo que el Señor ha dicho lo haremos. Una y otra vez perdieron de vista el objetivo. No comprendieron el mensaje por causa de su incredulidad. Dios había tratado de mostrarles la inutilidad de tratar de confiar en sí mismos. Pero al igual que Abraham, pensaron que tenían que hacer algo para salvarse a sí mismos. Estamos ahora en la página 121. La promesa a Abraham fue que el Salvador vendría de su linaje. En ti, en tu simiente, dijo Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero él no tenía ni un hijo, y a menos que tuviera hijo, no podía tener linaje. Y sin linaje, el Salvador nunca nacería. Así que se dijo a sí mismo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puede ese libertador y redentor de mis pecados nacer de mi linaje si no tengo un hijo? Tengo que hacer algo para salvarme. Así que manipuló las circunstancias. ¿Y cuál es la consecuencia de ello hoy? Por causa de que él pensó que podía efectuar su salvación por sí mismo, hoy en día tenemos conflicto y guerras en el Medio Oriente entre judíos y árabes. Gracias a Dios, Abraham finalmente aprendió la lección e Isaac nació. Pero solamente hasta que aprendió la lección fue que Isaac nació. ¿Por qué? Recordemos lo que hemos dicho antes en nuestros estudios anteriores, porque las promesas que Dios hace, solamente Dios las puede cumplir. Hemos estudiado también y recalcado varias veces que los 10 mandamientos no son otra cosa que 10 promesas de Dios. Así que no nos esforcemos en cumplirlos por nosotros mismos, no podemos. Esas son promesas de Dios. Entonces, ¿cuál es la receta en ese caso? Si la promesa es de Dios, tenemos que permitir que Él la cumpla. Si los 10 mandamientos son promesas de Dios, démosle el permiso de que las cumpla. No empecemos a buscar a tratar de hacerlo nosotros mismos. Sigo leyendo. Pero los israelitas nunca aprendieron esta lección. Ellos no aprendieron lo que ahora tú y yo necesitamos aprender de Isaías 64:6. ¿Comprendemos esto hoy? Aquí está lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Un poco fácil ahora para nosotros imaginarnos lo que él está diciendo allí, porque estamos en la época del invierno. Y antes de comenzar el invierno, pasamos por el otoño. ¿Y qué ocurrió con las hojas de los árboles durante el otoño? Por muy agarrada que una hoja hubiera querido quedar, primero que todo, pierden la savia y por eso se secan. Después de estar seca, pues pierden la forma de estar unidas al tronco del árbol. Y más encima de eso, para las pobres hojas, comienzan los vientos, las brisas tan fuertes del otoño. Si alguna quedaba con las brisas y los vientos, ahí va.
Se la lleva el viento para donde queda. Igualito como dice allí, somos como trapos de inmundicia y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Sí, nuestras justicias. Noten que allí no dice que nuestras injusticias son como trapos de inmundicia. Allí dice que nuestras justicias, lo bueno que hacemos, esas son como trapos de inmundicia. Pues si las cosas buenas que hacemos son como trapos de inmundicia, pues las malas que hacemos, pues peores. Pero aquí no hay peor, porque de todas maneras son todas malas. Si las hacemos nosotros por nuestras propias fuerzas, si nos estamos confiando en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio discernimiento, en nuestra propia energía, en nuestra propia salud, en nuestro propio cualquier cosa, inclusive en nuestra propia fe, de nada nos sirve porque ninguna de esas cosas son fuertes en nosotros. Sigo leyendo. Por causa de que todas nuestras buenas obras, aún nuestra propia obediencia a los mandamientos, son como un trapo inmundo, Dios tiene que proveernos su propia justicia, sus buenas obras. Y por eso en Isaías 54:17 dice, y si no tienen el capítulo, por favor les invito, hermanos, a que vayan a Isaías 54:17. Vamos a terminar con ese pensamiento allí tan bello. Isaías 54:17. Ustedes, como están todos con sus bocinas, sus parlantes callados, leámoslo juntos, por favor, en voz alta. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Ahora pongan atención. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su justicia, la justicia de los siervos de Jehová, ¿viene de dónde? Viene de mí, dice Jehová. Allí está claramente. Nuestra justicia tiene que venir de Dios, porque la propia nuestra son trapos de inmundicia. Se va llevada por el viento del pecado. Se cae. No es algo que sea estable, es vacilante. ¿Recuerdan la experiencia de Pedro y de los demás apóstoles? Todos dijeron, no, Señor, estamos listos para ir contigo hasta la muerte misma. Y no valió, sino que solamente se presentara una banda de soldados y de gente malhechores que venían a recoger a Jesús y ya se desaparecieron todos, salieron corriendo. Pensaron que podían y lo dijeron con toda buena intención. Lo creían. No lo dijeron solamente porque los demás escucharan. Así lo creían profundamente, pero estaban engañados. Engañados igual que los israelitas, porque pensaron que ellos podían. No fue sino hasta que fueron convertidos estos apóstoles, hasta cuando se dieron cuenta que ellos no podían pasar la prueba por sí mismos, que la fallaban una y otra vez de una manera horrible, hasta que se convencieron de eso. Fue cuando entonces permitieron que Cristo viviera en ellos y que se cumpliera lo que repetimos en Juan 5:30, o no, 15:5, perdón. Cuando dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí, ¿cuánto? Nada podéis hacer. Y tenemos que estar convencidos de las dos cosas, de que no podemos y de que Dios es el único que sí puede. Con esto entonces vamos a cerrar nuestro estudio de esta noche. Lo vamos a dejar hasta allí y regresaremos a esto la próxima semana, Dios mediante. Les invito para que nos postremos de rodillas para cerrar nuestra sesión con oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te agradecemos porque después de tantos años contándolos de nuestras propias vidas y después de tantos siglos y milenios de estar tratando de enseñar
una y otra vez, de una y otra manera y de esta forma y dándole vuelta por aquí y volviendo a decirlo de otra forma. Sin embargo, Señor, tu paciencia no se ha acabado y no has dejado de tratar de que entendamos lo que tú quieres que aprendamos. Gracias, Señor, por perseverar. Y te pedimos que nos ayudes a ver ese amor en tu paciencia y en tu perseverancia. Que en lugar de tomarla por dada, en lugar de aprovecharnos de ella y decir, bueno, él va a seguir haciendo lo mismo, él me va a volver a enseñar. Ay, Señor, que te permitamos que nos prepares. ¿Cuántas veces oramos y decimos, ay, Señor, ven pronto? Pero si nos detuviéramos a pensar y a comparar lo que decimos con lo que hacemos, qué rápidamente nos daríamos cuenta que al mismo tiempo que estamos diciendo, Señor, ven pronto, estamos vagando, haciendo lo que queremos, tratando de hacerlo por nosotros mismos y no permitiendo que tú lo hagas en nosotros. Enséñanos, Señor. Enséñanos a entregarnos a ti, así como Cristo se entregó a ti y puso su voluntad por debajo de la voluntad del Padre. Gracias, Señor, por esta lección nuevamente esta noche. En el nombre bendito de Jesús.